Bienvenidos, este es el día número 206. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hacemos una pausa en nuestro corazón. No es tanto lo que indique el reloj, es lo que indica tu corazón en la disposición para recibir la palabra, para amarla, para recibir su enseñanza y para vivirla. Lo necesitas tú, lo necesito yo. Pidamos esa gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Nehemías, capítulo 4. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas se enteraron de que progresaba la reparación de las murallas de Jerusalén, porque comenzaban a cerrarse las brechas, se enfurecieron y se coaligaron para atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Entonces invocamos a nuestro Dios y montamos guardia de día y de noche para protegernos de ellos. El pueblo de Judá decía: flaquea la mano de obra y hay demasiados escombros. Así nosotros no podremos reconstruir la muralla. Nuestros adversarios decían: no sabrán ni verán nada hasta que irrumpamos en medio de ellos. Entonces los mataremos y pondremos fin a la obra. Y cuando llegaban los judíos que vivían cerca de ellos, nos repetían insistentemente: van a atacarlos desde todos los lugares donde habitan. Yo aposté entonces a mi gente en las partes bajas por detrás de las murallas, en los puntos desguarnecidos, disponiendo al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y al ver que tenían miedo, me levanté y dije a los notables, a los magistrados y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor grande y temible, y combatan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos advirtieron que estábamos alerta y que Dios había desbaratado sus planes, volvimos todos a las murallas, cada uno a su trabajo. Pero a partir de ese día, solo la mitad de mi gente hacía el trabajo, mientras la otra mitad tenía en la mano las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los jefes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reconstruían las murallas y los que transportaban las cargas iban armados. Con una mano hacían el trabajo, y con la otra empuñaban el arma. Y los que construían tenían cada uno la espada ceñida a la cintura mientras trabajaban. Además, había junto a mí un hombre encargado de hacer sonar el cuerno. Yo dije a los notables, a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es considerable y extensa, y nosotros estamos esparcidos sobre la muralla lejos unos de otros. Allí donde oigan el sonido del cuerno, corran a reunirse con nosotros. Nuestro Dios combatirá a favor nuestro. Así hacíamos el trabajo, mientras una mitad empuñaba las lanzas, desde que despuntaba el alba hasta que aparecían las estrellas. En aquella oportunidad dije también al pueblo: que cada uno con su servidor pase la noche en Jerusalén, de noche para montar guardia y de día para trabajar. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mi gente, ni los guardias que me seguían, nos quitábamos la ropa. Cada uno llevaba el arma en su mano derecha. Entre la gente del pueblo y sus mujeres se levantó una gran protesta contra sus hermanos judíos. Había algunos que decían: tenemos que entregar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para conseguir trigo con qué comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas para obtener trigo en medio de la escasez. Y había otros que decían: hemos tenido que hipotecar nuestros campos y nuestras viñas para pagar el tributo al rey.
Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a esclavitud a nuestros hijos y nuestras hijas, y algunas de nuestras hijas ya han sido sometidas. Y no podemos hacer nada, porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo sentí una gran indignación al oír su queja y esas palabras, y después de haber deliberado conmigo mismo, dirigí un reproche a los notables y a los magistrados diciéndoles: ustedes imponen una carga a sus hermanos. Luego convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, en la medida de nuestros recursos, hemos comprado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos, y ellos son vendidos a nosotros mismos. Todos quedaron callados, sin encontrar qué responder. Yo seguí diciendo: lo que ustedes hacen no está bien. ¿No deberían vivir en el temor de nuestro Dios para evitar el desprecio de los paganos nuestros enemigos? También yo, mis hermanos y mi gente les hemos prestado dinero y trigo. Condonemos esa deuda. Devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y anulen la deuda de la plata, el trigo, el vino y el aceite que ustedes les prestaron. Ellos respondieron: restituiremos todo, sin reclamarles nada. Haremos como tú dices. Entonces llamé a los sacerdotes e hice jurar a la gente que obrarían conforme a esta palabra. Luego sacudí el pliegue de mi manto y dije: así sacuda Dios fuera de su casa y de sus bienes a todo aquel que no cumpla esta palabra. Que así sea sacudido y dejado sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabó al Señor. El pueblo obró conforme a esta palabra. Además, desde el día en que se me designó para el cargo de gobernador en el país de Judá, desde el 20º hasta el 32º año del rey Artajerjes, es decir, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del impuesto debido al gobernador. Los primeros gobernadores que me habían precedido gravaban al pueblo, exigiéndole cada día pan y vino por valor de 40 siclos de plata, y también sus funcionarios tiranizaban al pueblo. Yo, en cambio, no obré de esa manera, por temor a Dios. También trabajé personalmente en la reconstrucción de las murallas, no adquirí ningún campo, y todos mis hombres se reunieron allí para trabajar. A mi mesa se sentaban los notables y los magistrados, 150 personas, sin contar los que acudían a nosotros de las naciones vecinas. Lo que se preparaba cada día, un buey, 6 carneros escogidos y algunas aves, corría por mi cuenta, y cada 10 días se traían odres de vino en cantidad. Sin embargo, nunca exigí el impuesto debido al gobernador, porque el pueblo ya debía soportar un duro trabajo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que hice por este pueblo. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido las murallas y que no quedaba en ellas ninguna brecha, aunque hasta entonces no había colocado las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem mandaron a decirme: ven a entrevistarte con nosotros en Kefirim, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que se proponían era hacerme el mal. Entonces les envié unos mensajeros para decirles: tengo muchísimo trabajo y no puedo bajar. ¿Por qué va a suspenderse la obra mientras yo la abandono por bajar a verlos? 4 veces me hicieron la misma invitación y siempre les di la misma respuesta. Por 5ª vez, Sanbalat me mandó a decir lo mismo por medio de su servidor, que traía en la mano una carta abierta. En ella estaba escrito: se oye decir entre la gente, y lo confirma Gasmú, que tú y los judíos piensan sublevarse, y por eso reconstruyes las murallas. Según esos rumores, tú vas a ser su rey,
e incluso has establecido profetas para que proclamen en Jerusalén refiriéndose a ti: hay un rey en Judá. Y ahora el rey va a ser informado de todo esto. Ven entonces y pongámonos de acuerdo. Yo le mandé a decir: no ha sucedido nada de lo que tú dices, sino que son puras invenciones tuyas. En realidad lo que ellos querían era intimidarnos, pensando: sus manos se cansarán de trabajar y la obra no se realizará. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, que se hallaba impedido, y él dijo: encontrémonos en la casa de Dios, en el interior del templo, y cerremos sus puertas, porque van a venir a matarte, y esta es la noche en que vendrán a hacerlo. Yo repliqué: ¿va a huir un hombre como yo? ¿Y qué hombre de mi condición podría entrar en el templo y permanecer con vida? No entraré. Yo había reconocido en efecto que no era Dios el que lo había enviado. Si había pronunciado esa profecía acerca de mí, era porque lo había enviado Tobías. Lo habían sobornado para que yo me dejara intimidar, y obrando de esa manera cometiera un pecado. Así me habrían infamado para cubrirme de oprobio. Acuérdate, Dios mío, de Tobías por lo que hizo, y también de Noadías la profetisa, y de todos los demás profetas que trataban de intimidarme. Las murallas quedaron terminadas el día 25 de Elul, al cabo de 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron, todas las naciones vecinas quedaron vivamente impresionadas. Se sintieron muy humilladas a sus propios ojos y reconocieron que el trabajo había sido ejecutado gracias a nuestro Dios. Aún en aquellos días, algunos notables de Judá se carteaban frecuentemente con Tobías, porque estaban ligados a él por un juramento, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo, Johanán, se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ellos hablaban bien de él en mi presencia y le transmitían mis palabras. Tobías, por su parte, enviaba cartas para intimidarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 15 al 28. El perezoso hunde su mano en el plato y se fatiga de solo llevarla a la boca. El perezoso se tiene por más sabio que 7 personas que responden con acierto. Como agarrar de las orejas a un perro suelto es entrometerse en una disputa ajena. Como un loco que arroja al azar teas y flechas mortíferas, así es el hombre que engaña a su prójimo y después le dice: no era más que una broma. Sin leña se apaga el fuego, y si no hay un detractor se apacigua la pelea. Carbón para las brasas y leña para el fuego es el pendenciero para atizar una disputa. Las palabras del detractor son como golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Escorias de plata aplicadas a un vaso de barro son los labios melosos con un corazón maligno. El que odia finge con sus labios, pero alberga engaño en su interior. Si adopta un tono amable, no te fíes, porque hay 7 abominaciones en su corazón. El odio se puede ocultar con astucia, pero en la asamblea se descubrirá su malicia. El que cava una fosa caerá en ella, al que hace rodar una piedra, se le vuelve encima. La lengua mentirosa detesta a sus víctimas, y la boca aduladora causa la ruina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la carta a los Colosenses, capítulo 2. Sí, quiero que sepan qué dura es la lucha que sostengo por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente.
Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los pongo sobre aviso para que nadie los engañe con sofismas. Aunque ausente con el cuerpo, estoy presente en espíritu, y me alegro de ver el orden que reina entre ustedes y la firmeza de la fe que tienen en Cristo. Vivan en Cristo Jesús el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida o de días festivos, de novilunios y de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de una realidad futura, que es el cuerpo de Cristo. Que nadie los prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles. Esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que ha visto y se vanagloria en el orgullo de su mentalidad carnal, pero no se mantiene unida a la cabeza que vivifica todo el cuerpo y le da cohesión por medio de las articulaciones y de los ligamentos, a fin de que su crecimiento se realice en Dios. Ya que ustedes han muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tomar, no comer y no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Todo esto se refiere a cosas destinadas a ser destruidas por su mismo uso, y no son más que preceptos y doctrinas de hombres. Estas doctrinas tienen una cierta apariencia de sabiduría por su religiosidad, su humildad y su desprecio del cuerpo, pero carecen de valor y solo satisfacen los deseos de la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.